responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. La entrevista del día, solo al borde de la noche, por 92.5 Forever, la mezcla perfecta. Escucha la radio de la información. De la tarde con 36 minutos, 6 de la tarde con 36 minutos a esta hora en su programa Al Borde de la Noche. Saludamos al ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, para conversar acerca de la mesa de fomento productivo, las acciones que se están cumpliendo con el pago del precio del arroz, entre otros temas. ¿Cómo está, ministro? ¿Nos escucha correctamente? ¿Tiene apagado su micrófono? Ahí fue. Muchísimas gracias, ministro, por este tiempo. Cuéntenos, fueron 6 reuniones entre las autoridades del gobierno y representantes de la CONAIE. ¿A qué acuerdos llegaron en esta mesa de fomento productivo? Bueno, que a través del diálogo llegamos a varios acuerdos que terminaron a varias coincidencias que terminaron en acuerdos, ¿no? Los más importantes son acerca de la agricultura familiar campesina. Es lo más clave porque la agricultura tiene dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado está el sector agroexportador, que es importante para las divisas y la generación de empleo, pero por otro lado estaba la agricultura familiar campesina, que son los minifundios, los pequeñitos que están alrededor de todo el país, que son los que han estado más olvidados en estas inversiones gubernamentales. Por lo tanto, teníamos el mismo objetivo de trabajar para ellos, de trabajar para los más pequeños, y hubieron esas coincidencias que nos permitieron cerrar los acuerdos en ese punto. En donde no tuvimos coincidencias o parciales, porque había unos que sí tenían, otros que no tenían, eran en el tema de los tratados de libre comercio. Ellos decían que aunque algunos estaban a favor de la propuesta nuestra de poner una comisión agrícola para que defienda los intereses de los más necesitados o de los productos que podrían ser afectados cuando uno hace una negociación de un tratado de libre comercio. Ellos decían que no querían eso porque su concepto sobre los tratados de libre comercio no les daba para apoyar esa idea. Sin embargo, habían algunos que sí querían, otros que no querían, ¿no? Pero nuestra propuesta me parece que sí es interesante porque lo que queríamos es justamente defender a la agricultura familiar campesina, pero también fomentar los nuevos tratados, por ejemplo China o el Tratado de Corea, fomentar esa exportaciones de los pequeños productores que van a ser muy buenas para mejorar sus condiciones, ya que China tiene 1.400 millones de habitantes, 800 millones que son clase media y tienen un poder adquisitivo importante y no va a haber sensibilidad para la agricultura, porque más bien ellos necesitan alimentación en este momento. Lo mismo también Corea del Sur, igualito, son 52 millones de personas con alto poder adquisitivo y necesitan también ser alimentadas, y ahí están las grandes oportunidades para la agricultura general y para la agricultura familiar campesina, si nos podemos aglutinar o nos podemos asociar. Ministro, en ese sentido, precisamente que usted toca el tema de las discrepancias que tuvieron en estas mesas de diálogo, porque el tema de la agricultura es sin duda alguna un tema prioritario también. Casi yo podría decir, en mi opinión, no, esta focalización de subsidios y el tema de la agricultura también para la CONAIE es sumamente importante también para las demás organizaciones indígenas. ¿En qué otros temas tal vez discreparon? ¿Sintieron en algún momento que una de las dos partes se pararía de la mesa de diálogo? En el caso del fomento productivo, no, en ningún momento todo fluyó bastante bien, afortunadamente. Fueron 5 días, un día de presentación y 5 días de trabajo profundo de 8 o 9 horas todos los días. Y la verdad que fue bastante bueno porque pudimos detallar, presentamos nuestras propuestas, ellos hicieron sus contrapropuestas y sobre eso fuimos trabajando punto a punto hasta llegar a acuerdos importantes que se quedaron firmados día a día y después en el resumen el día viernes cuando firmamos el marco general. Obviamente no terminamos todos los acuerdos de sellarlos en ese viernes, en el sentido de que hay que profundizar más en ciertas políticas públicas en la agricultura familiar campesina y quedamos en trabajar en mesas técnicas ya con más calma para poder implementar mejores políticas públicas para el objetivo de mejorar la agricultura familiar campesina.
Ministro, ¿habrán después de estos acuerdos que han tenido unas mesas técnicas? Porque el ministro de Energía nos comentaba que después de los acuerdos, las firmas de actas y demás, vendrían otras mesas, les decimos nosotros como submesas. ¿Ustedes también van a aplicar esta modalidad? Sí, en agricultura familiar campesina, solamente en esa, como es un tema muy complejo porque tenemos que analizar y darle un marco de política pública a la parte comercial, a la parte de subvenciones, a la parte de asociatividad y a la parte también crediticia. Entonces, en eso sí tenemos que trabajar un poco más profundamente, que en 5 días no podíamos ponernos de acuerdo en todas las cuestiones, porque sí estábamos de acuerdo en los temas macros, ¿no? Y hay ciertas cosas micro, como el tema de agricultura familiar campesina, sí son importantes trasladarlos a otra mesa para ya puntualizar y poder trabajar en las políticas públicas que nos ayuden a mejorar las condiciones de campo de los pequeños agricultores. Ministro, esta mesa técnica que se va a dar, ¿cuánto tiempo esperan tener los resultados? ¿Se han puesto un límite de tiempo? Sí, hasta el 12 de octubre nos hemos puesto un tiempo. Nos va a ayudar también a trabajar la FAO, porque con la FAO ya teníamos una especie de mesas técnicas preparándolas justamente para trabajar este tema, y ahora que vamos a comenzar a trabajar con ellos, pues incorporarlos a estas mesas para que de esa manera podamos mejorar la política pública. 6:42 p.m, estamos dialogando aquí en Al Borde de la Noche con Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería. Señor ministro, muy buenas noches. Carlos Acoto le saluda. Esta mañana nos enterábamos por publicaciones de diferentes medios de comunicación que el Ministerio de Agricultura y Ganadería constaba como productor de banano. Tenía registradas 20.000 hectáreas en el sistema de control bananero Unibanano. Explíquenos esto, que es un hallazgo de su administración y que evidencia la vulnerabilidad de este sistema. ¿Qué consecuencias podría acarrear aquello que realmente nos ha sorprendido a todos? La verdad que nos sorprendió a toditos, porque estamos registrados como productores cuando no tenemos ni 1 hectárea. O sea, todo ha sido un registro virtual en donde ciertas compañías exportadoras cogían esos códigos y de esa manera podían exportar sin firmar contratos, sin pagar los precios oficiales, y de esa manera se escapaban del sistema. Tenían una puerta trasera en donde salían y no los podíamos coger. Una puerta trasera abierta por el mismo Ministerio de Agricultura. Me imagino en años anteriores, no sabemos exactamente cuándo fue, y lo que estamos haciendo en este momento es una denuncia a la Fiscalía para que investigue el caso, una auditoría especial para Contraloría, que también nos revise también internamente, y además lo más importante es que ya tenemos los términos de referencia del nuevo sistema que va a operar, porque cuando hablamos con los técnicos y también con una fundación de la GIZ que hizo también una auditoría del sistema, nos dimos cuenta que no podíamos reparar este sistema porque estaba demasiado violentado por todos lados, no tenía seguridades, no sabíamos quién entraba, quién salía, qué hacían y una serie de barbaridades más, y por lo tanto decidimos crear unos nuevos términos de referencia para instalar un nuevo sistema que ya va a estar en las compras públicas para que puedan licitar los diferentes compañías tecnológicas y de esa manera tener un sistema ya mucho más seguro para evitar que hayan este tipo de irregularidades. ¿Tiene usted idea, señor ministro, desde cuándo estaba funcionando esto? Y le explico, le pido por favor que sea un poco más explicativo para nuestra audiencia. ¿Qué tipo de facilidades habían con esta novedad? Mira, hay compañías que tienen que poner una caución, o sea, tienen que poner plata, por ejemplo, $200,000 para poder exportar y demostrar que tienen dinero. Okay. Pero a través de este mecanismo, ciertas compañías no ponían esa plata y podían coger esos códigos y exportar, por un lado. Por otro lado, también, si tú no tienes un contrato firmado, que la ley dice que tengas contrato firmado, tú podías coger estos códigos virtuales que se creaban y de esa manera pagar el precio que te da la gana al productor y poder salir y exportar también, ¿no? Esos son 2 ejemplos de los cuales la gente... ciertas exportadoras hacían ese trabajo, ¿no? O sea, exportar al margen de la ley, de forma irregular, hay que decirlo así. De forma irregular. Y no legal, porque hay ciertas compañías serias que pagan el precio oficial y salen con un costo mayor que estas compañías que hacían este tipo de irregularidades, ¿no? Ilegalidades, ¿no? Por eso vamos a investigar, poner esto aquí al servicio de la Fiscalía para que analice, pero paralelo a eso ya tenemos la solución, que es el nuevo sistema operativo para evitar estos problemas.
Le consultaba, ¿desde cuándo creen ustedes que estuvo funcionando este sistema? Que claramente, por lo que logro entenderle, a la final y no fue gratuito. Habrá alguien que por ahí habrá mordido su tajada. Puede ser, ¿no? El problema justamente del sistema unibanano es que cuando tú trabajas con blockchain, por ejemplo, que es el nuevo sistema que estamos pidiendo, tú sabes exactamente quién entró y está todo bien controlado. Entonces, si uno entra al sistema, quedó el registro, cuando entró, qué hizo, qué puso, qué digitó, etcétera, etcétera. Acá no se sabía nada de eso, ¿no? Entonces, no teníamos el control de esa información. Sin embargo, al darnos cuenta que había este problema, lo que hicimos fue inmediatamente bloquearlo para que no se siga manipulando y ponerlo al servicio de gente que sepa más de tecnología para que investigue y la Fiscalía también para que haga sus análisis. La denuncia que ustedes han colocado en la Fiscalía, ¿simplemente informan de esta novedad o ponen ustedes quizás una lista de nombres de funcionarios, exfuncionarios? ¿Tienen ustedes idea de cuántas personas podrían estar involucradas en esto? No tenemos todavía idea, porque no se sabe quién ingresó y quién no ingresó, y no se sabe desde qué tiempo está ese unibanano, ¿no? Porque acuérdense que desde el 2012 se instaló este sistema. Entonces, desde 2012 para acá, quién sabe quién lo puso, ¿no? Claro, son 10 años. En todo caso hay que investigarlo. Habrá que investigar e investigar mucho. 6 de la tarde con 47 minutos. Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería, gracias por estar con nosotros aquí en Al Borde de la Noche. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ministro. 6 de la tarde con 47 minutos, 6 de la tarde con 47 minutos. Carlos, nos vamos a un corte recordando